Muy buenas noches a todas las mamás y las familias que están aquí conectadas. Quiero darle la bienvenida y de verdad que es un gusto tenerlas por acá. Si alguien nos está acompañando y es de otro país, me encantaría como saber de qué país también nos están acompañando. Les tengo una noticia. El día de hoy no voy a estar dando la charla yo. Tengo unos invitados, mejor dicho, súper especiales. Ellos hacen parte de un nuevo proyecto que nació en Con Mamá Aprendo, pero que no les voy a dar adelantos porque hace un buen ratico estamos ahí hablando y programando y soñando y bueno, y aquí estamos dando pasitos que seguro que el próximo año les daremos sorpresa o de pronto más adelante. Depende cómo nos rinda. Ellos son Eunice y Willioner, o Willioner y Eunice. Como algunos ven, nos parecemos mucho, es mi hermana y mi cuñado. Y bueno, ellos tienen mucha experiencia en la parte académica, de educación, y no solo eso, sino que ellos por hace cuántos años, yo creo más de 10 años, han servido en ministerios infantiles, sirvieron en Juventud con una misión, han estado apoyando procesos de familia, de adolescentes, así que pueden tener carita de jovencitos, pero tienen mucha experiencia en este trabajo con las familias y ellos van a dirigir la charla el día de hoy. Entonces es muy chévere para que también ustedes puedan conocerlos y se vayan familiarizando con estos rostros porque los vamos a ver más seguido participando más en Con Mamá Aprendo. Así que bueno, bienvenidos. Hola, hola. Hola. Buenas noches para todos. Gracias, Eli, por esa introducción. Cara de joven, de jóvenes, no, qué lindos, gracias. Más que yo. Bueno, y pues sí, estamos muy contentos de poder compartir también de lo que Dios nos ha enseñado y de lo que seguimos aprendiendo también de Él y de su palabra. Esperamos que esta noche pues podamos tener un tiempo bien chévere en el que podamos conversar y podamos aprender acerca de estos principios que vienen directamente del corazón de Dios. Entonces vamos a iniciar con una oración. ¿Listo? Alguien que quiera orar, para que después no se cansen de escucharnos a nosotros, bla, bla, bla. Entonces, alguien que quiera hablar, una voz bien linda, bien melodiosa. ¡Nadie! Dejémosela a Franci. Eso, sí. Yo la veo a ella y ella estaba así, yo. No, yo encantada. Bueno, vamos a hacer la oración. Bueno, Padre amoroso, hacemos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Te damos infinitas gracias por este día, por las oportunidades que nos das, por la oportunidad de reunirnos a esta hora en el lugar en el que nos encontremos cada uno. Gracias, Señor, porque tú dispones todo para nuestro bien. Confiamos en que de esta reunión vamos a salir enriquecidos, llenos de valores y de tu palabra, que es lo más importante. Estamos ansiosos de llenarnos de tu palabra y sabemos que lo que hoy nos van a decir se nos va a quedar en el corazón, grabado en nuestras mentes y vamos a poderlo extender a los seres que más amamos, que son nuestros hijos, y a las personas que tú encomendaste en nuestras manos para que crezcamos juntas y para aprender en ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pido que nos envíes a tu Espíritu Santo para que sea Él hablando a través de Willioner y de Dioní y de la Tichereu, que los ilumines, que los cubras, que les des tú toda tu sabiduría para que ellos nos la puedan compartir y abre nuestros corazones, envía al Espíritu Santo a nuestros corazones para que tengamos mucha claridad de entendimiento y hoy nos vayamos completamente llenos de tu amor, de tu luz y de tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Bueno, yo quiero, o queremos más bien comenzar recordando un poquito, o quiero hacer mención de una anécdota que Eli nos contó hace algunas sesiones atrás. Y esa anécdota está enfocada en el capítulo 6, versículo 1 del libro de Efesios. No sé si recordamos la anécdota, voy a parafrasearla un poco, pero era digamos que la situación de un padre que llegaba a la casa de su amigo y veía que sus hijos siempre obedecían a su amigo. Entonces, todo el tiempo él veía que como que la frase mágica era, ¿qué dice Efesios 6.1? ¿Qué dice Efesios 6.1? Y con ese, ¿qué dice Efesios 6.1? Automáticamente los hijos obedecían y hacían todo lo que debían hacer y cumplían con sus deberes. Entonces, para este señor, fue como, uy, aquí hay una fórmula mágica. O sea, tal vez si yo le digo a mis hijos qué dice Efesios 6.1, quizá esa frase va a ser el método para poder lograr que mis hijos obedezcan y que mis hijos cumplan con sus deberes. Entonces traigo esta anécdota aquí a la charla que vamos a tener el día de hoy, porque pues a veces a nosotros se nos olvida cuál es el objetivo real de educar y formar a nuestros hijos. Y nos centramos solamente en buscar los métodos, pero se nos olvida el objetivo. Y la Biblia nos enseña que tanto los métodos como los objetivos tienen que estar complementados, ¿sí? O sea, tienen que complementarse, tienen que estar unidos, porque pues de lo contrario, pues no vamos a lograr un buen proceso de formación en ellos. Entonces, todos nosotros como padres queremos que nuestros hijos pues glorifiquen a Dios, que lo amen. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos ah, puedan vivir bajo el señorío de Jesucristo. Pero si nosotros queremos que nuestros hijos vivan bajo el señorío de Jesús, pues los métodos que usemos para poder corregirles o para poder instruirles y formarles, pues tienen que estar ceñidos con lo que Jesús enseña, ¿sí? Tienen que estar ceñidos a esa sumisión al Señor Jesús, ¿no? Entonces, hay algo que debemos comprender, y es que los métodos que han sido diseñados para lograr buena adaptación y para lograr niños de éxito no van a funcionar. Y no van a funcionar porque nuestro objetivo no es ni tener éxito ni tener una buena adaptación, o que nuestros niños tengan el éxito que la gente o que la sociedad menciona o vive, y tampoco que se adapten o se amolden a este mundo. La Biblia nos enseña eso, que no debemos amoldarnos a este mundo, ¿sí? Entonces, por eso debemos ir a la fuente, que es Dios mismo y su palabra, para poder entender cuáles son esos métodos bíblicos y cuáles son esas maneras en las que Dios nos muestra y nos enseña, porque la Biblia no solamente nos da el objetivo, ¿no? ¿Por qué estamos en esta tierra? Pues para glorificar a Dios y para disfrutar de su presencia. Ese es el objetivo de todos nosotros, como seres humanos, y de nuestros hijos también. Entonces ya la Biblia es clara en darnos ese objetivo. Pero lo interesante es que Dios no se queda solamente con el objetivo y nos dice, bueno, esto es lo que ustedes deben hacer, o esto es lo que yo espero de ustedes, sino que también nos provee la manera como podemos lograrlo, ¿sí? Y por eso la Biblia está llena de varios ejemplos. Yo quiero hablar específicamente de
dos métodos que la Biblia menciona, pero nos vamos a enfocar solo en uno. Vamos a mirar, si alguien me ayuda, a buscar Proverbios 23 y vamos a mirar el capítulo 13, Versículo. el Proverbios 23, versículos 13 al 19. ¿Alguien ya lo tiene por ahí que nos ayude? Yo, Ok, Listo. Proverbios 13, 23, 13, ¿sí? 23, 13 al 19. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Ujú. Entonces, gracias, Caro. Aquí notamos dos métodos, ¿sí? Que no nos está mencionando que uno es más importante que otro, sino que son dos métodos que están lado a lado, o sea, que están complementándose uno con el otro. Uno de los elementos que Proverbios 23 nos menciona es la vara, pero también nos habla acerca de la comunicación y de una comunicación completa, ¿sí? Y respecto a la comunicación, es que nos vamos a centrar en esta charla. Hay algo bien interesante y es que Proverbios está hablando en este capítulo acerca de hablar cosas rectas, de perseverar en el temor a Jehová todo el tiempo, ¿sí? Y está hablando de un proceso de comunicación continua. Entonces, no se queda únicamente hablando acerca de la vara y la vara y la vara y la vara, sino que también está hablando acerca de la comunicación dentro de la crianza. Y cuando habla de comunicación, habla de una comunicación extensa. Entonces, ambas o ambos métodos agradan a Dios. La Biblia nos muestra, ¿sí? Que es algo espiritualmente satisfactorio y que permite entrenar a nuestros hijos para que puedan conocer a Dios y para que puedan ser corregidos. Entonces, ¿por qué se hace énfasis en la comunicación? Porque a veces nosotros no hacemos énfasis en la comunicación cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos y al no hacer énfasis en ella, lo que hacemos es crear una disciplina fría y una disciplina tiránica, ¿sí? Entonces, aquí se hace lo que yo digo, aquí se hace lo que yo pienso, aquí se hace lo que yo quiero y aquí funciona es lo que está en este momento en mi cabeza o lo que yo estoy sintiendo. Pero no estoy generando un proceso de comunicación con mi hijo para poder escucharle, para poder entender qué está pasando y por qué está pasando eso, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender que la comunicación y la vara van juntas, ¿sí? Proverbios nos provee un contexto donde se da una comunicación honesta para que el niño se aprenda a conocer a sí mismo, pero evitando el sentimentalismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros generamos proceso de comunicación con nuestros hijos, les permitimos a ellos conocerse a sí mismos, porque ellos pueden verbalizar lo que están sintiendo, pueden verbalizar lo que está pasando por sus mentes y de esa manera ellos pueden ir conociendo quiénes son, cómo son,
por qué estoy actuando de esta manera, si esta es la manera correcta de actuar, o definitivamente necesito cambiar esta manera de actuar. ¿Listo? Entonces, hay algo que quiero tomar del libro Pastoreando el Corazón del Niño, y es un fragmento de una conversación que él menciona, y lo voy a leer textual. Él le dice a un padre con el que él tiene una conversación, el escritor del libro, le dice: Señor, dígame cómo está la comunicación con su hijo, cuénteme cómo van, cómo está todo. Y el papá responde: no, súper bien, sí, súper bien, nosotros hablamos súper bien. Por ejemplo, anoche él me dijo que quería una bicicleta y yo le dije pues que sí, que se comiera sus frijoles. Entonces, ah, el escritor hace el comentario y enfatiza como, o sea, es interesante que el hijo le está hablando de lo que está deseando, pero el papá lo único que está preocupado es porque se coma los frijoles. O sea, en la mente del padre solo está la conducta del momento. Tienes que comer. No, en ese momento no me interesa nada más, me interesa que comas, ¿sí? Entonces, como me interesa que comas, pues el niño le puede decir: papi, yo quiero una bicicleta. Y pues el niño puede estar ahí comiendo con el papá puede hacer conversación con el hijo. Sí, wow, qué interesante. Y cuéntame, ¿de qué color quieres la bicicleta? Y el niño puede seguir comiendo mientras está hablando con el papá. Pero en este caso puntual, no. El papá simplemente: ok, listo, cómase los frijoles. Y ya, ¿sí? Entonces, aquí hay una enseñanza muy clara y diría yo muy profunda, y es que nuestros hijos tienden a comunicar normalmente, ellos tienden a comunicar lo que desean y lo que sueñan. Nosotros como papás tendemos a comunicar lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Recoge, haz, come, levántate, báñate, cepíllate, vístete, quítate, guarda, ponte, ¿sí? Esto no va acá, esto sí va acá, bla, 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 bla. Y entonces todo el tiempo estamos dando instrucciones, 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 instrucciones. Y por eso al final del día estamos cansados de hablar tanto. Y nuestros hijos lo que quieren es, pues, expresarnos lo que desean y lo que sueñan. Y bueno, digo, no es malo que les digamos qué hay que hacer, porque ellos están en proceso de formación y están bajo autoridad y necesitan, pues, ser instruidos, ¿sí? Y necesitan saber cómo se hace. Pero en ocasiones, yo creería que en muchas ocasiones, nuestra prioridad es que ellos hagan lo que queremos que hagan. Y nos olvidamos de qué está pasando ahí dentro, qué sienten, qué desean, qué sueñan. ¿Listo? Bueno, ahora yo quiero preguntarles, porque es que los escucho callado y ahora entiendo perfectamente lo que dice mi hermana, se siente uno hablando solo. Entonces, de pronto dos personas que me ayuden a darle el significado de lo que entendemos que es la comunicación. Ahí se activen los micrófonos, hable. Vanessa, voy a preguntar entonces, Vanessa, y así nos vamos conociendo. Vanessa, Vanessa. No tengo concepto todavía. No, pero Lo que entiendes. eso, que Me entendemos quedé en las instrucciones, me da mucha risa porque es totalmente, o sea, cierto. O sea, yo decía, no, haga, y queda uno en las instrucciones, no busca lo que ellos quieren o desean, no sueñan o desean. listo. Pero no, la comunicación no. No, pero aquí todavía no se ha ido a dormir el chiquitín.
Listo, entonces voy a preguntar, de pronto las caras que no conozco. Lina Marcela Hernández, bravo. Hola. Hola, Lina. Tú dijiste que el concepto No, de o sea, ¿qué comunicación. entendemos? ¿Qué es la comunicación? Pues yo creería, ¿no? Lo que yo creo es poder, poder entender el otro, poder de pronto tener la facilidad de expresar lo que siente a esa persona. Y creo yo que por eso lo que él explica es, por eso nuestros niños tienen toda la capacidad de decir lo que desean, porque se sienten en total confianza con sus padres de comunicar ese deseo, creo yo. No sé si me hice entender o Está si bien, estoy errada. está bien. A ver, ¿quién más nos ayuda? O pregunto. Por aquí respondió Mari Polar de Ah, Perú, relacionarse, expresarse. sí. Listo. Yo creería que es el arte de comunicar, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, primero. hola. Ok, muchas gracias. Les voy a contar, como mi hermana decía, nosotros trabajamos mucho tiempo en misiones y pues yo estaba corriendo un campamento con niños entre 7, 14 años y pues generalmente siempre les preparamos, digamos, en que ellos conozcan a Dios, temas de sanidad interior, relaciones, entonces tenemos un tiempo en donde los preparamos, los capacitamos y luego los llevamos para que ellos compartan con las personas lo que aprendieron. En este proceso también les enseñamos lo que son coreografías, cantos, para que a través de eso hacer evangelismo. Entonces recuerdo que llegó el día de salir a hacer evangelismo y había un niño, que era un niño de los niños tremendos, entonces yo todo el tiempo tenía que estar con él para aquí, para allá, porque si no, así y desasí. Entonces, claro, llegó el momento de la presentación y yo tenía que subirme a bailar y a cantar y le dije a él, te me vas a quedar aquí, por favor, ¿listo? ¡Pum! Yo me subí, canté, bailé. Cuando estaba ahí, me acordé del niño y empiezo yo a mirarlo donde lo había dejado y el niño no estaba. ¡Ay! Yo no veía la hora que esa canción se acabara y yo buscándolo, yo bailando y sufriendo, yo qué se hizo, apenas se terminó la canción, me bajé yo y me voy a hacer recorrido. ¿Dónde está el niño? Cuando lo veo, él estaba en el parquecito, ¡uy! Feliz montando columpio. Ay, yo lo vi, yo comencé, y yo, cuando lo miré, él me estaba mirando a mí como con esa cara, como que estoy pensando en pajaritos en el aire, estoy pensando en otra cosa menos en lo que tú me estás hablando. Cuando yo lo miré así, yo como que reaccioné y yo lo vi y dije, no, este no me está prestando mi atención, no ha entendido nada de lo que le dije. Entonces lo cogí en la mano y le dije, te me vas a quedar aquí sentadito y de ahorita hablamos. Bueno, seguimos con la actividad y después hablamos. Pero entonces, ahora en este punto, quiero hablarles de que la comunicación es diálogo y no un monólogo, como lo que estaba pasando conmigo. Entonces, frecuentemente nosotros pensamos en la comunicación como en la habilidad de expresarnos a nosotros mismos, ¿cierto? De acuerdo a esto, pensamos en nosotros mismos como que estamos hablando a nuestros hijos. Y en lugar de esto, debemos buscar hablar con ellos. Es decir, la comunicación no es monólogo, ¿es un qué? Es un diálogo. Entonces, no es solamente la habilidad de hablar, sino también la habilidad de escuchar. Y para esto quiero que me ayuden a buscar dos textos bíblicos. El uno está en Proverbios 18:2 y el otro es Proverbios 18:13. Francis se nos va a dormir, Francis. Ya tengo el 18. Listo, Vanessa. ¿Lo leo yo? Sí. Sí, está bien, gracias. Proverbios 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Muy bien. ¿Y qué nos dice Proverbios 18:13? Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ajá.
Muy No tengo bien. la nueva traducción, tengo la Reina Valera. En la nueva traducción dice así: cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Ujú. Entonces, en Proverbios 18:2 está diciendo, no toma placer el necio en la inteligencia, ¿cierto? Al necio lo que menos le interesa es ser inteligente, sino que lo que está pasando, que su corazón se descubra. Y esto nos lo apoya en el 18:13, donde nos está diciendo que al que responde palabra antes de oír, le es que fatuidad y oprobio. Es decir, cuando nosotros estamos bla, 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 lo que me pasó a mí, yo ni siquiera le pregunté a él por qué se fue, qué pasó. Simplemente yo entré de una vez a lo que yo, cómo me estaba sintiendo. Mira, no sé qué, estaba preocupada porque de pronto le pasaba algo, si se lo llevaban, se robaba, se perdía, pues tengo que responderle a la mamá. Entonces, en ese momento a mí no me interesaba simplemente hablar y hablar, hablar y que él de pronto entendiera lo que estaba pasando, ¿cierto? Cómo yo me estaba sintiendo. Pero entonces, ahí en Proverbios 18:2 me dice que yo tengo que conocer el corazón de quién, de la persona, ¿cierto? Sino que en su corazón se descubra. Entonces, lo que tenemos que buscar cuando estamos corrigiendo o estamos disciplinando a nuestro hijo es realmente poder entender lo que está pasando en su corazón. Entonces, cuando hablamos de la comunicación, realmente el arte de la comunicación no es aprender cómo explicar mis pensamientos, porque eso es fácil, ¿cierto? Pero realmente el arte de la comunicación es aprender cómo sacar los pensamientos de otros. Ese es el arte de la comunicación. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo en la comunicación debe ser entender a quién, a nuestro hijo. No que mi hijo me entienda a mí, sino yo poder entender a mi hijo. Y estas habilidades como padres muchas veces no como que ponemos ahí el interés en desarrollar esta habilidad, sino que no, y tampoco ayudamos a nuestros hijos a que ellos articulen sus pensamientos y sentimientos, sino a nosotros articular nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, realmente el arte de la comunicación es eso, aprender cómo sacar los pensamientos de nuestros hijos, cómo ellos se sienten, qué están pensando con respecto a. El problema de esto es que muchas veces cuando nuestros hijos son pequeños, frecuentemente fallamos en canalizarlos a una conversación significativa. Ellos están tratando de hacerlo y lo que pasaba en el ejemplo que nos dio Will, ¿cierto? Estaban conversando, el niño le expresó lo que él quería, el sueño de tener una bicicleta, el papá se enfatizó, come lo que tienes ahí. Otras veces lo que hacemos cuando ellos tratan de hacerlo, le respondemos con desinterés, ajá, o estamos pegados al celular. Que yo a veces con mi esposo siempre hablo cuando salimos a comer, a veces vemos familias y están sentadas las familias y los papás están pegados al celular y el hijo también está pegado al celular o el hijo simplemente está mirando para todos lados y los dos papás pegados al celular. Hay un desinterés total en la comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos ven esto, lo que está pasando, ellos agarran la onda y dicen, ah, pues realmente no veo interés en mi papá y en mi mamá, entonces, pues bueno. Y cuando ellos ya están grandes, adolescentes, ahí sí los papás queremos, ¿cierto? Venga, mi amor, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya él no le interesa, porque desde chiquitos no hicimos o no creamos ese hábito en ellos, ¿cierto? En que podamos comunicarnos, en escucharle, sino que por el contrario, dañamos esta parte de la comunicación. Entonces, resulta que Cristal es un buen ejemplo de esto. Sus papás la llevaron para consejería bíblica. ¿Qué pasaba con Cristal? Cristal, los papás dijeron que era una chica introvertida, que tenía problemas, pero no se los comentaba a ellos. ¿Qué pasaba con la mamá? La mamá era una gritona, ¿cierto? La comunicación de esta mamá estaba limitada a periodos de actividad volcánica. Entonces, ¿qué pasaba cuando esto sucedía? Cristal, ¿qué hacía? Solía esconderse,
o cubrirse, ¿cierto? Yo me protejo para que no me haga daño. ¿Qué pasaba con el papá? El papá era una persona introvertida, distante, raramente hablaba con alguien. Cristal tenía 14 años. ¿Y qué estaba pasando con ella por dentro? Se estaba quemando, se estaba destrozando. Pero nunca había tenido el beneficio porque no se le enseñó a que sus padres la entendieran, a ver lo que estaba pasando con ella. Entonces, claro, ya en el proceso de la consejería bíblica, Cristal fue aprendiendo este beneficio de hablar y de ser escuchada. Entonces, vamos a continuar. ¿Es claro hasta el momento? ¿Preguntas? ¿No? Listo. Entonces, ¿O alguien quiere dar un aporte de pronto de lo que hemos hablado hasta ahora? Yo me he sentido muy confrontada con el tema de hoy, porque pues tengo las dos niñas y me ha pasado mucho que estoy tan colerizada cuando pasa, por ejemplo, algo y tengo tanta rabia. Entonces ellas, qué pecado, son tratando como de darme sus razones y a veces ni las dejo hablar, o sea, quieren como en su amor comunicarme ni decirme lo que siento, lo que pasó, lo que sucedió, y yo no, pero tal cosa, pero, o sea, ni siquiera termina la palabrita y yo no, pero ni siquiera así, porque tal cosa, o sea, las corto, qué pecado, porque no. Entonces, el meollo acá es nosotros cómo tener ese dominio propio, cómo lograr equilibrarnos, hacer la oración en el momento preciso para pedir al Espíritu Santo guía en ese momento y centrarse uno y poder sentarse con el niño y escucharlo. En estos días me pasó con Camila que ella rompió con las tijeras un leggings nuevo que le había acabado de comprar. Y yo vi ese leggings roto y yo dije, pero ¿en qué cabeza cabe esto? Dios mío, María Camila, tal cosa. Y después de que la regañé, que mejor dicho, la regañé, ella me dice, mami, es que yo tengo esta aguja y este hilo y yo quería coser. Entonces yo la rompí, pero yo quiero coser. O sea, yo la iba a arreglar y yo la iba a coser. Entonces ya después fue que yo dije, no, Dios mío. Sí, no, ella, y normal, y eso está bien, o sea, está bien, ella quería empezar a coser y yo ya no veo la hora de ver algo roto para coser. Pero entonces, ¿cómo hacer para uno en ese momento pedir la guía del Espíritu Santo y uno actuar de la manera correcta cuando uno está así con rabia por alguna cosa que haya pasado y dejarlos hablar? La cosa, Franci, bueno, y todos, es que venimos de un contexto de historia donde nos enseñaron que el adulto es el que habla, al adulto se le respeta, cuando se es niño tú no puedes interrumpir, estamos los adultos, entonces mira, tú te vas a quedar callado. De pronto ha ido cambiando un poquito las cosas porque le hemos estado dando el lugar que le corresponde a los niños, ¿cierto? Pero venimos de un contexto donde nos criaron a nosotros así, entonces nosotros tenemos que romper con eso, ¿cierto? Tenemos que romper, sí, con esas ataduras, llamémosle, o con eso que no corresponde, que no es bíblico. Espérenme un momento. Con eso que no es... Entonces es romper. Y por eso en la medida que nosotros recibimos luz, tenemos que ir rompiendo con eso y empezar como a vivir los principios que me está enseñando la Biblia. Como cuando hay cosas que están mal en nuestro corazón y nosotros renunciamos, fallamos a eso, tenemos que empezar a caminar en pro de los principios y de la verdad. ¿Qué me dice Dios con respecto a eso? Entonces, es el hecho de empezar a caminar en esa verdad, de que ya ahora yo tengo que entender cómo debo comunicarme con mi hija. Debo entender primero su corazón, debo callar, porque somos fáciles de hablar. Nos enojamos y de una vez, ya tenemos listo el arsenal. Entonces también es el hecho como,
respiro, me calmo, recuerdo que no es lo que yo, no es lo que yo quiero, no es que el niño entienda lo que está pasando conmigo, sino realmente yo entender su corazón, qué está pasando. Entonces, como ir rompiendo con cosas que están mal, que hemos adaptado a nuestro corazón y creemos que están bien y que es así, por cultura. Eli quiere decir algo. Algo que pensaba yo es que nosotros estamos revestidos de que las cosas se van a hacer en el orden en como yo quiero. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo recuerdo que cuando quedé en embarazo, hablo de Josué porque la experiencia con Josué, pues mi hijo mayor, era la novedad y la curiosidad en todo. Y recuerdo que cuando nosotros teníamos a Josué ahí en la barriguita, mi esposo me decía, ¿cómo ir a hacer su vocecita? ¿Qué estará sintiendo? Y recuerdo que después de que nace, él volvía y repetía lo mismo. ¿Cuál será su tono de voz? O a veces ya él tenía un añito y estaba jugando. ¿Qué pensará de esto? ¿Qué será lo que se está imaginando? Yo no sé si ustedes tuvieron esas mismas preguntas y se las cuestionaron. ¿Qué será lo que se imagina? ¿Qué será lo que siente? ¿Qué será lo que piensa? Listo. Llegó ese punto en donde eran bebecitos y uno soñaba y quería saber cómo qué era lo que decía, qué era lo que pensaba, qué era lo que estaba en su cabecita. Pero cuando ya ellos se pueden comunicar y expresar lo que hay en su cabecita, ya no los queremos escuchar. Entonces, hay algo que es súper importante y es que en nosotros debe haber una prioridad por entender el corazón de ellos. Conocer qué sigue habiendo en su cabecita. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Porque es que si nosotros nos ponemos a pensar, siempre hay una razón detrás de lo que a veces nosotros lo que vemos es el daño, vemos es el apuro porque hay que salir, vemos es el mal comportamiento. Tenemos que pensar qué hay dentro de su cabecita, por qué está pensando así, qué es lo que lo llevó a reaccionar así, por qué gritó, se sintió violentado por su hermanito, se sintió violentado por un amiguito, por qué su reacción fue de grito. Y a veces uno pregunta el por qué, pero a veces ellos ni siquiera saben responder un por qué. Es qué sintieron, cuál fue esa sensación, cuál fue qué es esa emoción que hay dentro que te hizo reaccionar así, qué te estás imaginando, qué estás soñando. Cuando uno empieza a descubrir todo el mundo que hay dentro, que uno toma tiempo para sentarse a conversar con ellos, uno va a empezar a dimensionar su mundo, incluso a descubrir el llamado de Dios para sus vidas. Porque en la forma en como ellos conversan, en la forma como ellos comunican su corazón, es donde uno va a descubrir también el propósito de Dios para ellos. Nosotros tenemos como hábito, los tres, hablo de nosotros tres, el papá tiene otras formas de comunicarse con ellos, pero siempre que nos sentamos al comedor, yo tengo el afán porque hay que salir a una actividad, vamos a hacer tal cosa, pero ese es el momento en donde ellos se sientan a conversar y cuando estamos los cuatro, yo los escucho. Yo quiero aprovechar a mi esposo que llegó de trabajo, sacó el tiempo para conversar y soy yo la que quiere hablar y desahogarse de todo, tener una conversación de adultos, pero mis hijos también quieren hacer lo mismo. Entonces nosotros nos quedamos callados y sacamos otro espacio. Ahí ellos empiezan a mostrar todo lo que hay en su corazón, qué no le gustó, qué sí le gustó, incluso en sus oraciones manifiestan lo que hay en su corazón. En las noches, antes de dormir, tenemos también un tiempo donde yo los dejo que conversen. Y de ahí salen preguntas profundas, ahí salen un montón de cosas. Empezar a generar esos hábitos nos van a ayudar también a reaccionar en momentos en donde nosotros queremos entrar con una corrección inmediata. Generar esos hábitos de conversación, de estar ahí conversando profundamente, esos hábitos que hacemos en otros espacios, cuando nosotros tengamos una emoción de ira, una emoción de enojo o algo así, en ese momento, como ya tenemos el hábito, vamos a saber reaccionar correctamente, vamos a aprender a escuchar, porque ya hemos venido desarrollando el hábito de la escucha. Gracias, Eli. Antes de continuar, queremos pedir un pequeño favor para que chequeemos los micrófonos, porque escucho un micrófono por ahí abierto.
Entonces se escucha Jessica. Ok, ya. Eso, gracias, Jessica. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Algo de lo que Eli estaba hablando y que también creería yo que da como una respuesta al interrogante que estaba planteando Franci ahora, es lograr internalizar que nuestro enfoque en la comunicación con nuestros hijos es el entendimiento, pero es el entendimiento de nosotros hacia ellos, o sea, de poder entender cómo está el corazón de mi hijo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Es decir, de lo que hay en el corazón es como mi hijo va a actuar, va a reaccionar de acuerdo a lo que en su corazón hay. Entonces, muchas veces nosotros nos enfocamos únicamente en el acto como tal, ¿sí? O sea, lo que hizo mi hijo o mi hija, ese es el enfoque, pero no me enfoco en entender qué es lo que está detrás de todo eso, qué es lo que está en el corazón, por qué mi hijo llegó a actuar de esa manera, ¿sí? ¿Por qué mi hijo llegó a actuar como lo hizo? Entonces, el enfoque como tal no es que ellos me entiendan a mí, y yo creo que todos hemos fallado en eso o cometemos ese error, y es el querer, cuando voy a comunicarme con mi hijo, el querer manifestarle cómo me estoy sintiendo yo, ¿sí? ¿Cómo me estoy sintiendo yo? Aún creo yo que fallamos en llegar como cristianos directamente a decirle cómo se está sintiendo Dios. O sea, llegamos de una a atacar al niño y se vuelve un sentimentalismo el proceso de comunicación. Entonces, de una vez yo llego a decirle, Dios se está sintiendo mal. Hay algunos que de pronto dicen, Dios se sintió triste por lo que hiciste. Entonces, eso, en vez de generar un proceso de entendimiento en el niño, de poder comprender qué está pasando, por qué lo hizo, y también de llegar al aprendizaje significativo que es cómo puedo mejorar esta conducta, ¿sí? Porque el tema no es la conducta, sino por qué llegó la conducta y cómo la mejoro. O sea, cómo puedo reaccionar de la manera correcta de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a lo que Dios me dice. Entonces, por eso no se trata de entender lo que está pasando dentro de mí, sino de entender lo que está pasando dentro de ellos. Entonces, por eso, en la corrección, yo no empiezo a ventilar cómo me siento, no empiezo a ventilar mis emociones, no le empiezo a decir a mi hijo, a mi hija, me hiciste sentir mal, me hiciste sentir así. En el momento en que lo estoy corrigiendo, no tengo que entrar a hacer eso. Yo lo que debo entrar a hacer es entender cuál es el conflicto, cuál es la naturaleza del conflicto que tiene el niño ahí, dentro, ¿sí? ¿Por qué llegó a reaccionar de esa manera? ¿Por qué el niño le pegó al otro? ¿Sí? A veces nosotros, y como docentes también, uno llega al momento donde este niño trató mal al otro, le pegó, lo empujó, y hay docentes que a veces llegan a decirle al niño, ¿por qué lo empujaste? El niño queda bloqueado por completo y un niño no es capaz de, o sea, ni nosotros mismos a veces logramos responder un por qué. Ahora un niño, eso es parece una pregunta fácil, pero es una pregunta muy compleja. ¿Por qué lo empujé? O sea, hay tantas cosas que están pasando por dentro que yo ni siquiera sé por qué lo empujé. O sea, tendría que empezar a descascarar todo el corazón y mirar qué está pasando y escarbar para poder llegar a la raíz. Porque puede ser que en el momento el niño, digamos, están los dos hermanitos jugando y resulta que ya viene algo desde hace rato.
pero yo no me he dado cuenta. Entonces, ¿qué pasa? El hermanito le pegó a la hermanita o la golpeó. Yo entro automáticamente a corregir la conducta. ¿Por qué le pegaste a tu hermanita? Entonces, puede ser que en ese momento la hermanita simplemente le quitó un juguete. Eso no es razón para que le pegue, pero ¿qué está en el corazón del niño en ese momento? O sea, ¿qué es lo que está allá en lo profundo de su ser? Entonces, yo necesito entender qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando dentro del corazón de mi hijo, porque recordemos que de la abundancia del corazón es que empieza a hablar la boca, es que mi hijo empieza a reaccionar. Entonces yo tengo que mirar qué es lo que hay en el corazón que abundó para que él llegara a ese estado. Yo me he encontrado en situaciones, digamos, en el quehacer de docente, con estudiantes que vienen callando y guardando cosas. Y en un momento dado, explotan. O sea, y la circunstancia que los hizo explotar, ni siquiera, o sea, ese fue el detonante. Pero lo que estaba en el corazón venía desde mucho más atrás. Hay ocasiones en que de pronto con nuestros hijos el detonante sí es inmediato, o sea, y lo que pasa en el corazón es inmediato. Por ejemplo, hay ocasiones en que con Benjamín yo voy a entrar a corregirlo y pues a nadie le gusta que lo cojan y que lo agarren, pues eso como que no le gusta a nadie, pero a veces a nosotros se nos olvida, ¿no? Porque como somos los adultos, entonces, y él es el niño, entonces pues si no le gusta que lo coja, pues qué pena, pero yo soy su papá y yo lo voy a agarrar. Pero en ese momento el niño no está en peligro, no está pasando nada grave, no le va, o sea, no corre peligro. Sin embargo, yo quiero mostrar mi autoridad y lo cojo. Y él a veces me manifiesta y me ha manifestado. O sea, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué? No, la respuesta automática de él es, me cogiste, me cogiste. Entonces, en ese momento yo no estoy llegando al corazón del niño, porque lo que pasó es superficial ahí. Él reaccionó porque yo lo cogí. Pero ¿por qué yo lo cogí? Porque antes pasó algo. Ahora yo tengo que mirar qué fue lo que pasó antes, qué estaba en el corazón, ¿sí? Entonces, en cierta ocasión él me quitó el celular. Entonces yo, pues, ¿por qué me quitas el celular? Y él se enojó y yo lo cogí, y cuando lo cogí ese fue el detonante para él y reaccionó de manera incorrecta. Entonces, oye, ¿qué pasa? O sea, soy tu papá, ¿qué te está pasando? Entonces ahí tengo que entrar yo a calmarme y me tuve que calmar. Y estamos hablando de un niño de 2 años y medio, pero me tuve que calmar para poder entender el corazón de mi hijo, llegar a él y preguntarle qué pasó. Entonces empiezo a descascarar todo lo que está pasando. Cuéntame qué pasó. Me cogiste. ¿Y por qué te cogí? Porque yo me iba a ir. ¿Y por qué te ibas a ir? Ah, porque te quité el celular. ¿Y por qué me quitaste el celular? Es que se lo quería entregar a mi mamá. Ahí fue. O sea, él en ese momento no tenía la más mínima intención de ser grosero conmigo. Él quería entregarle el celular a la mamá y su reacción, ¿cuál fue? Quitarme el celular. Ahora yo ya puedo entrar a corregirlo, ya entendí qué pasó. Hijo, mira, cuando yo tenga el celular, en ese momento yo necesitaba enviar un mensaje. Así que cuando tú veas que papá tiene el celular, por favor no se lo arrebates. Eso no se hace. Si tú quieres ir a entregar el celular a mami, pídemelo. Pregunta si lo puedes hacer. Y si yo te digo sí, vas y se lo entregas. Y si yo te digo no, esperas. Es que yo necesitaba, me decía así, yo necesitaba entregarle el celular a mamá. Hijo, sí, pero papá lo tenía. Entonces ahí ya hubo ¿qué? Conversación. ¿Sí? No, hubo comunicación, hubo diálogo. Porque yo no me centré en decirle y en decirle y en decirle y en decirle. ¿Sí? Sino que pude escuchar su corazón y luego pues ya, él ya estaba calmado, ya me miró, me dijo, papi, perdóname,
Y yo dijo, sí, yo te perdono y ya. Y cerramos ahí el tema. Pero entonces puedo comprender y puedo entender a mi hijo y por ende lo puedo guiar, puedo ir guiándolo para que él pueda encontrar otras maneras de manifestar o de responder a una situación específica. Y aquí mi esposa les va a contar una anécdota también. ¿Qué pasó? Para continuar con el punto. Nos metimos a la piscina, Benjamín y yo, y cuando nos metimos a la piscina había un amiguito de él en la piscina. Entonces yo dije, qué rico, porque yo voy a tener la oportunidad de jugar con otros niños. Entonces empezamos a jugar con el niño, que el niño era como un dinosaurio y que nos quería comer, y yo no, no, y el niño, ¡ah! Y yo no, y yo cogía a Benjamín, yo en peliculada, ¡ah! Entonces Benjamín cogió una palita y le pegó al niño en la cabeza. Yo lo miré y yo dije, hijo, ¿qué pasó? Claro, el niño reaccionó, ¡ah! Y se fue llorando donde los papás. Entonces yo me quedé conversando con Benjamín y yo digo, mi amor, ¿qué pasó? Eso no se hace. Uno no le pega a los niños. Ahorita que venga le pides perdón, lo abrazas, nada. Bueno, el niño regresó y le pidió perdón, lo abrazó y siguió como si nada. Listo. Seguimos jugando. ¡No! Yo lo cargaba. Cuando veo a mi hijo, otra vez, ¡lun! Ya esta vez le pegó más pasito, pero le volví a dar. Entonces el niño, no, me pegó más pasito. Yo miré a mi hijo y mi hijo estaba con cara de asustado. Entonces yo le dije, hijo, ¿qué pasa, mi amor? ¿Estás asustado? Sí, mamá. Yo, ¿no quieres que juguemos así? No, mamá, no. Yo le dije, mi amor, pero estamos jugando, es un juego. No quiero que jueguen así, no quiero que jueguen así. Entonces dije, mi hijo se está sintiendo atacado con lo que está pasando y generalmente él protege mucho a la mamá. Entonces cuando pasan tipos de esas cosas, él tiende a reaccionar, a defender a su mamá. Entonces dije, él me está defendiendo, él piensa que me van a hacer daño. Entonces yo le dije, mi amor, no juguemos más así, juguemos a otra cosa, le dije al niño, y jugamos a otra cosa. Claro, ya mi niño cambió totalmente. Entonces yo dije, la importancia de entender qué está pasando. Yo podía haber entrado y sacarlo de la piscina y no vamos a piscinar más o no vamos a jugar más, porque ya te dije que no le pegaras al niño y te he dicho muchas veces que hay que respetar y bla, bla. Y otra vez vuelvo yo y bla, 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 y hablo y le expreso y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, para resumir, tú quieres entender los problemas internos de quién, de tu hijo. Necesitamos mirar, yo creo que es la tarea que tenemos como papás. Necesitamos salir un poquitico de esa caparazón de nuestro mundo que es fascinante como adultos. Necesitamos salir de ese mundo y poder mirar a través de los ojos de nuestros hijos. ¿Esto qué va a hacer? Esto nos va a capacitar para saber qué aspectos del mensaje del evangelio, de la vida de mi niño, son apropiados para la conversación. Entonces ahí es donde yo tengo que aprovechar ¿para qué? Para evangelizar a mi hijo. Obviamente tenemos que nosotros nutrirnos como lo veíamos en otras capacitaciones, en otras charlas. Nosotros necesitamos como papás capacitarnos en la palabra para poder, cuando está pasando algo con mi hijo, poder ir a la palabra, que mi amor, mira lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Entonces, por acá hay una pregunta. Una pregunta de Marixa que dice, ¿qué hacer cuando se niegan a expresar qué los movió a tener una reacción? Ya vamos a ir para allá. Porque a veces nosotros hacemos preguntas que no son las preguntas correctas, ¿cierto? No sabemos cómo preguntar o preguntamos mal. Entonces, lo que ahorita mi esposo estaba diciendo, muchas veces utilizamos las preguntas inadecuadas y el niño o simplemente no sabe cómo responder a esa pregunta, o de pronto ya hemos cohibido, ya hemos quitado esa habilidad en el niño de expresarse, entonces tenemos otra vez que retomar para que el niño cree la habilidad. Pero entonces vamos a ir allá para a ayudar de pronto en preguntas que nos va a facilitar, porque realmente no es fácil esto de la comunicación, pero para eso estamos acá, para poder crecer y que Dios también nos ayude.
Ok, entonces, pues lo primero es poder entender que el por qué, digamos, para responder a la pregunta de Marixa, es entender que la pregunta de por qué no funciona, o sea, preguntar directamente por qué con niños no va a funcionar. Porque volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Necesitamos empezar a ¿qué? A descascarar lo que está sucediendo. Entonces, por eso debe haber diálogo y debe haber conversación, debe haber comunicación. Yo necesito empezar a dialogar con mi hijo o mi hija para poder entender qué está pasando. Normalmente, si yo le pregunto a un niño por qué, me va a decir no sé. ¿Sí? Es como una respuesta automática. Entonces yo puedo usar otras preguntas que son más productivas. Espérate, antes podemos ver un contexto de lo que generalmente ocurre, ¿cierto? Cómo nosotros tendemos a reaccionar, ¿cierto? Entonces vamos a hacerte cuenta que hay dos hermanitos, una le pegó a la otra, ¿cierto? Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? Preguntamos, ¿por qué le pegaste a tu hermana? Entonces puede que el niño o la niña agache la cabeza y diga, no sé. Entonces ya como que eso nos va, empezamos a respirar más fuerte. ¿Qué quieres decir con no lo sé? Entonces le dijo, no sé. Entonces, y así va dependiendo de la tolerancia. Si nosotros somos un poquito intolerantes, pues, ay, ahí empezamos Responde como porque a sí. responder, o responde porque sí. Entonces empezamos a respirar más duro y más fuerte. Entonces, lo mejor que sería el niño que sepa muy pronto la respuesta, porque si no, nosotros ya nos armamos, entonces ya empezamos, ¿cuál es el problema aquí? Entonces, ¿será que el niño simplemente se está rehusando a hablar? Esa podría ser una pregunta. ¿Será que el niño no quiere? ¿O porque sí, es porque sí, se rehúsa y no quiere? O probablemente no simplemente se le está haciendo preguntas que no puede contestar. Carece de qué? La pregunta a veces carece de profundidad para entender y para reflexionar por sí solo, para ser capaz de responder coherentemente a lo que le estamos preguntando. Entonces, vamos a ayudar con algunas preguntas que nos pueden servir también a nosotros como papás para poder cuando estemos en estos momentos de crisis, entonces que nos puedan guiar esas preguntas para que ellos puedan también tener la habilidad de hablar y expresar lo que está pasando con ellos mismos. Por ejemplo, una pregunta que es muy, muy puntual es preguntar qué estaba sintiendo en el momento en que realizó esa acción o tuvo esa conducta. ¿Sí? ¿Qué estaba sintiendo? Entonces, desde ahí el niño ya puede decir, estaba triste, estaba enojado, tenía mucha rabia, estaba sintiendo mucha ira o me estaba sintiendo con miedo, ¿sí? Si, digamos, el niño no logra verbalizar esa emoción, nosotros podemos empezar a ayudarle a verbalizar la emoción. O sea, podemos indicarle qué emociones son las que posiblemente pudo haber sentido para que el niño pueda también manifestar, ¿sí? Entonces, si el niño, por ejemplo, manifiesta, estaba enojado, bueno, ¿qué hizo la otra persona para que te enojaras? ¿Sí? O tenía miedo, no le pregunto, ¿y por qué tenías miedo? Porque volví a caer otra vez y el niño volvió y se bloqueó y va a decir, no sé. No, ¿por qué tenía miedo? Bueno, cuéntame, ¿tenías miedo? Sí. ¿Qué te produjo el miedo? O sea, ¿qué hizo la otra persona que te produjo miedo? ¿Qué hizo la otra persona para que estuvieras enojado? Entonces ya el niño va a decir, ¿qué hizo el otro? Ahora yo le puedo preguntar, bueno, yo quiero entender el por qué le pegaste a tu hermana. ¿Será que si tú le pegas a tu hermana eso mejora las cosas? O sea, esa fue la mejor acción. ¿Será que pegándole? ¿Sí? Pienso en este momento en el caso que contó Francis. ¿Será que rompiendo el leggings nuevo solucionamos ese deseo tuyo de coser? Muy seguramente pues Camila va a responder, no necesariamente, de pronto. Entonces ahí ya va a empezar a dar otras opciones. ¿Y quién lo está guiando?
yo como papá estoy guiando. Entonces, ok, ¿sí? Entonces el niño empieza a dar soluciones. Él mismo empieza a dar soluciones. ¿Listo? Ahora, ¿cuál fue el problema con lo que estaba haciendo esa persona? ¿Sí? O sea, ¿cuál fue el problema como tal? Esa puede ser otra pregunta. ¿De qué otra manera pudiste haber reaccionado? Entonces, si estamos hablando, digamos, del niño que golpeó al otro, que son como los casos más típicos y comunes. Entonces, este niño golpeó al otro, bueno, cuéntame de qué otra manera pudiste haber reaccionado. ¿Será que la manera correcta fue pegarle? Hay algo que nosotros tendemos a hacer con nuestro hijo y es llevarlo a los principios bíblicos, ¿sí? A veces Benjamín está jugando o a veces Benjamín cree que su mamá está siendo atacada porque los dos estamos jugando, pues mi esposa y yo nos ponemos a jugar y a veces el niño me mira y dice, no, a mamá no, y se viene y me pega en la cabeza o me da un golpe así porque él quiere defender a la mamá. Yo entiendo el corazón de él en ese momento, quiere defender a su mamá, pero yo tengo que entrar a descascarar un poquito más y yo le digo, hijo, es amoroso. El principio que estoy trabajando ahí, ¿cuál es? Amor. Entonces, hijo, ¿es amoroso que tú le pegues a papá? No. Porque si yo le pregunto quizá a mi hijo, ¿es bueno? Pues preguntar es bueno, pues eso es muy, muy inestable porque, pues claro, puede ser que, ay, es bueno, sí, qué bueno, yo le pegué, yo mentí bien. Eso es bueno, pegarle al otro. ¿Sí? ¿Fue bueno que le pegara? Sí, fue bueno. No es que yo estaba que me la sacaba desde hace rato y yo quería pegarle a él por tal cosa o me hizo esto y entonces yo me defendí y lo golpeé. Claro que fue bueno. Entonces yo no voy a si es bueno o malo, sino es correcto, incorrecto. Es amoroso lo que estás haciendo. Y de esa manera yo puedo ir direccionándolo. ¿Para qué? Para que mi hijo o mi hija pueda encontrar la manera correcta de acuerdo a los principios de Dios. Entonces, bueno, si no es amoroso, no voy a entrar a decir, y si no es amoroso, ¿por qué me pegaste? No, no es amoroso. Ok, entonces, ¿cómo podrías manifestar mi amor? ¿De qué manera podríamos cambiar esa reacción que tuviste? Entonces ya a veces Benjamín dice, suave, suave, ok, suave, no golpeando, no lastimando, porque eso no es amoroso. Y ahí tuve una conversación, tuve un proceso de comunicación, ¿sí? Entonces, el punto está en que a veces nosotros queremos que la respuesta llegue ya y que el niño responda y diga ya porque lo hizo, y si no, pao, pao. ¿Mm? Pero la Biblia nos lleva más al proceso de poder comunicarnos y entender por qué mi hijo o mi hija hizo lo que hizo. Entonces, en este orden de ideas hay 3 puntos en los que yo necesito ayudarle a mi hijo para que pueda pensar. ¿Listo? Como para ir concluyendo lo que hemos venido hablando. Lo primero es que yo debo llevar a mi hijo o a mi hija a que entienda cuál es la naturaleza de la reacción que tuvo. ¿Sí? La naturaleza de la tentación. O sea, fue tentado a hacer esto, fue tentado a golpear, fue tentado a gritar, fue tentado a hacer tal cosa y bueno, lo hizo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de eso? ¿Sí? En ese orden de ideas es que yo empiezo a desentrañar poco a poco hasta que llego al corazón de mi hijo. Eso es lo primero. Lo segundo son las respuestas posibles ante esa tentación o esa actitud. ¿Listo? Entonces, primero, naturaleza de la tentación.
Segundo, respuestas posibles a esa tentación, que era lo que hablaba ahora, o explicaba con las preguntas, ¿sí? ¿Esa es la manera correcta? ¿Crees que pueden haber otras formas? Vamos a mirar otras formas. ¿De qué otra manera lo podríamos solucionar? ¿De qué otra manera pudiste haber reaccionado? ¿Sí? Entonces, él mismo empieza a decir y a buscar las alternativas, ¿sí? Y lo otro es que pueda comprender también cuáles son sus respuestas pecaminosas. Aquí hace referencia a de qué manera él está, o sea, que él pueda comprender de qué manera está actuando mal o actuando incorrectamente, ¿sí? Si él ve y entiende que la manera como está reaccionando no es la correcta, no está acorde a un principio bíblico, a lo que Dios nos está enseñando, ahí es donde mi hijo, mi hija, está internalizando el principio y está siendo corregido realmente, porque estoy llegando directamente al corazón. ¿Listo? Entonces, no sé si hay preguntas o algo que quieran de pronto aportar. Entonces ahorita vamos a hacer preguntas, pero antes es importante en este proceso saber que nosotros como papás nos situamos en dos lugares con nuestros hijos. Un lugar es arriba, ¿cierto? Es el lugar que tenemos como autoridad, pero otro lugar también es el lugar de estar al lado de ellos. Es decir, cuando yo estoy al lado de él, es porque yo entiendo también lo que está pasando con él, entender que yo también soy pecador, que yo no soy el súper, sino que yo también como hombre fallo, ¿cierto? Entonces yo me sitúo al lado y entiendo, sí, hijo, hemos fallado en esta área, ¿sí? Entonces, claro, aunque yo de pronto esté fallando en lo mismo que mi hijo está fallando, pero entonces yo también soy animada a crecer y busco también verdades bíblicas, como lo decía ahorita, para ayudarlo a crecer. Y arriba, ¿por qué qué? Porque soy autoridad. Entonces muchas veces como papás fallamos en qué sentido, o nos ubicamos arriba como la autoridad, y es lo que yo digo, como yo mando, o nos citamos al lado, decir, pues yo cómo lo voy a corregir a mi hijo por eso, sí, pues a mí también me ha pasado. Entonces nos volvimos como muy de estarlo ahí sobando y no corregimos realmente lo que hay que corregir en el momento. Entonces tenemos que estar muy atentos de ubicarnos en ambos lados, arriba porque somos la autoridad y al lado no para sobarlo y decirle, sí, mi amor, ay, sí, es que a veces a mí también me pasa, pero tranquilo, no, sino que me hago al lado para entender, corregirlo también en amor, pero entender que ambos somos pecadores. Yo también fallo en esta área o alguna vez fallé, pero yo te voy a ayudar y vamos a buscar las verdades bíblicas para poder confrontar el pecado o lo que está ocurriendo con nuestro hijo. Y en ese orden de ideas es comprender que quien nos enseña a corregir correctamente es Dios, y su palabra nos da los principios y las verdades bíblicas. Entonces no se trata solamente de lo que quizá me pudo haber pasado, de los errores que yo cometí, para ubicarme en uno de esos dos puntos. Hay ocasiones en que hay padres que de pronto, como yo cometí este error y no quiero que mi hijo lo cometa, entonces me pongo en el nivel de estar encima y me vuelvo autoritario todo el tiempo y no escucho el corazón de mi hijo. O puede pasar lo contrario, ¿sí? Yo también hice lo mismo, entonces pues es que uno a esa edad hacía eso. Es que uno a esa edad, Eso son ¿sí? cosas de niños. O eso son cosas de niños. Uno de niño también hizo eso. Entonces, cuando uno cae en cualquiera de esos dos extremos, es un peligro para nuestros hijos, porque realmente no estamos formándolos y no los estamos corrigiendo. Entonces, es entender que no es solamente lo que quizá el conocimiento que yo tenga o cómo yo me sienta al respecto, sino
me agarro de las verdades bíblicas, me agarro de los principios y con ellos es que yo puedo corregir a mi hijo. Obviamente eso, como decía mi esposa, me ayuda a mí a crecer, porque recordemos lo que hablamos al principio. Si yo voy a buscar que mi hijo glorifique a Dios y disfrute de él para siempre, lo honre, pues yo necesito también empezar. Si no lo hago, pues necesito empezar a glorificar a Dios y a disfrutar de Él, porque mi vida también es un reflejo y un ejemplo de cómo conocer a Dios y cómo ayudarle a ellos para que también conozcan a Dios. Entonces, vamos a hacer como algunas preguntas o también lo podemos así hacer a manera no de preguntas, sino que podamos conversar un poquito para ir cerrando qué se nos quedó, qué aprendimos, con qué nos vamos. Entonces, el que quiera pueda levantar la mano o vamos guiando con preguntas, como quieran. O no quieren. No quieren. Claro que sí. Entonces, ¿lo hacemos con preguntas o ustedes quieren hablar un poco de con lo que se van esta noche? Bueno, Franci, que es la que está a preguntas. Maritza dice preguntas. ¿Quién da más? Franci, ¿qué dice? Jessica, ¿qué dice? Listo, lo hacemos con preguntas. Bueno, entonces si quieren van levantando la mano o abren el micrófono. No hay problema que abran el micrófono y podamos responder. Y vamos cerrando así. Entonces, la primera pregunta que está súper fácil. ¿Puedes, como mamá, como papá, ayudar a tus hijos a expresarse a sí mismos? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos como papá? Marixa levantó la mano. Ah, Maritza. Maritza, fuerte el aplauso, pero no la vemos. Hola, muchas gracias. Gracias por ese ánimo. Pero no te vemos, Maritza. Es que ya estoy en la camita. Ay, pero más chévere. No, mentiras, Maritza, dale. Tranquila. Bueno, creo que, la pregunta nuevamente es, ¿puede que? ¿Puedes ayudar a tu hijo o a tu hija a expresarse a sí mismo o a sí misma? Sí, considero que sí es posible, obviamente dándole el espacio a la comunicación y al diálogo, es totalmente posible. Se nos hace complicado a nosotros como adultos dejar que ellos se expresen, porque siempre vamos a querer expresar nuestros sentimientos y estamos siempre en el yo y en nuestra humanidad pecaminosa de siempre nosotros ser los primeros antes que ellos. Pero sí es cierto. Y es un reto bastante grande, pero tratamos de implementarlo cada vez que tenemos situaciones en las que ellos puedan sentirse alterados, frustrados, con ira, con enojo. Y tengo un niño de 3 añitos que me dice, estoy enojado. Estoy enojado y yo sé que a veces que esa expresión a mí me puede ocasionar como, pues, ¿cómo es posible que tú estés enojado, tener 3 añitos y qué necesidad tienes de enojarte? Pero es real, ellos también tienen sentimientos y tenemos que estar pendientes de que también se les suplan las herramientas para ellos poder expresarse y poder sentirse mejor en una situación. Y sí, es cierto, ¿cierto? ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. De pronto nos va a costar un poquito. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos hábitos, malos hábitos, como lo hablábamos ahorita con la pregunta que hizo Francis, tenemos hábitos que nos enseñaron mal. Entonces, como nos enseñaron mal, ya somos adultos y ya mucho tiempo de pronto practicando este hábito, pero cuando viene una verdad que trae luz a nuestro corazón, es el hecho de empezar a caminar en la verdad y así vamos a ir cambiando y rompiendo con ese hábito. Entonces, sí podemos hacerlo.
¿Otra pregunta? Listo. Una última pregunta. ¿Cuál sería entonces o cuál debe ser el objetivo de comunicación para poder responder a un problema que se presenta con nuestros hijos? ¿Cuál es el objetivo real? Conocer los motivos del corazón de nuestros hijos, conocer, sí, las razones de su corazón, ir al fondo de su corazón y primero entender el porqué de lo sucedido. Es correcto. Entonces recordemos que el objetivo en la comunicación con nuestros hijos no es manifestar nuestras emociones, nuestros sentimientos, sí, no somos nosotros en ese momento, sino poder llegar al corazón de ellos. Poder llegar al corazón realmente, poder descascarar todo lo que está obstaculizando lo que quizá yo no puedo ver y de esa manera llegar al fondo de la situación. Llegando al fondo de la situación, llegando al corazón de mi hijo, es que yo puedo encontrar a la par con él las respuestas o brindarle las herramientas para que él pueda mejorar su conducta, él o ella pueda mejorar su conducta y pueda reaccionar de una manera más adecuada, de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Alguien más? Bueno, parece que nadie más quiere hablar. Bueno. Oramos entonces para cerrar. Ahí le vamos a pedir el favor a nuestra querida Elizabeth. Yo creo que el mayor desafío es encontrarnos con que nos cuesta comunicarnos con ellos. Establecer relaciones con personas adultas o mayores cree uno que es más fácil, pero cuando se encuentra uno con que como papá uno cree que sí tiene una buena comunicación y ver estas cosas, pues es un desafío, pero creo yo también que cada charla nos ha animado a crecer y a ir dando pasito, poquito a poquito, o sea, es un pasito a la vez. Yo creo que tampoco es para angustiarnos y para mí siempre ha sido como muy fuerte este pasaje donde dice Pablo, pues, en mi debilidad Cristo se va perfeccionando, entonces, y me glorío entonces de esa debilidad, porque eso me hace ver es a Jesús, no a mí. Todo lo bueno que ven en mí es Jesús en mí, ¿cierto? Entonces, no es tampoco para deleitarnos y quedarnos ahí en la debilidad, sino poder confiar en que es Jesús quien nos sigue guiando, que es Jesús en nosotros, es Jesús haciendo a través de nosotros. Y bueno, que podamos ejercer ese principio de una buena comunicación. Y yo creo que si sacamos un tiempito antes en la mañana para reflexionar, pedirle la ayuda al Señor y ponernoslo como meta, va a ser más fácil estarlo recordando, estarlo repasando. Y si es necesario, yo soy de las que dice, póngase letreros en la nevera, en la pared, en un lugar visible, para recordar la importancia de la comunicación, pues hagámoslo. Señor, te damos gracias porque es gracias a ti. Es gracias a que has confiado en nosotros. Nos has confiado la nueva generación. Nos has confiado el futuro de esta humanidad. Has creído en nosotros, Señor. Y yo creo que en esa medida nos sigues capacitando para hacerlo cada vez mejor, para parecernos más a ti. Y yo oro para que nos ayudes en ese proceso de ser padres, que reflejemos tu corazón, padres que podamos mostrar tu carácter, padres que podamos animar a nuestros hijos a glorificarte en todo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta semana a seguir confiando en ti y ayúdanos a comunicarnos de la manera correcta. Amén. Jessica tenía la mano levantada. No sé si de pronto todavía quiere hablar Jessica. Sí, pues estaba yo meditando ahorita en eso, en este tema
de entender el corazón de nuestros hijos. Pues mi bebé tiene 2 añitos y justo estaba hablando con mi esposo eso ahorita, de que ella no le gusta que la regañen. Uno la va a corregir y entonces ella es como que, mamá, pero entonces, respete, dice ella, respete. Entonces, pero en momentos sí es como entender el corazón. A veces la intención de cómo lo hace uno también, ¿no? Cómo los corrige. Ellos también, pues, entonces como que meditando yo en eso, en la importancia de entender el corazón de mi bebé. Ella se llama Zoe también. Entonces, sí, la verdad, hace mucho tiempo no escuchaba de pronto como este término, entender el corazón, pero sí va a ser una tarea en esta semanita. De verdad, muchas gracias. Yo creo que Eu no se acuerda de mí, pero Sí, yo las porque tengo muy te vi presentes. ahorita con la cámara, se te prendió. Yo dije, ay, Jessica, claro. Ajá, de Corinto. Claro que me acuerdo, sí, me acuerdo de ti. Sí. Ajá, Qué rico entonces, verte. muchas gracias también por el aporte que nos dan. Es de mucha bendición. Bueno, qué rico. Qué rico, qué rico, y que Dios siga trabajando en nuestros corazones, porque necesitamos crecer mucho como papás. Mucho, mucho, pero bueno, ahí Dios nos va capacitando a todos para poder cumplir con el propósito y con lo que Dios también ha enviado y ha puesto a estos chicos en nuestras manos. Entonces, un abracito para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Que descanse, que duerman rico. Ay, gracias, Will. Muchas gracias. Un abracito, con gusto. Nos vemos. Chao, Vanessa. Chao, Carolina. Chao, Andrea. Chao. Chirley, Marisa. Ay, la Jair, foto, Paula. la foto, sonrían. ¿Quién tiene la mano arriba? 1, 2, Carolina. sí, sonrían. Listo. Chao, Bueno, chao. un abracito. Nos vemos. Que descansen. Chao. Chao, chao.